bien, mis queridos, bienvenidos una vez más al podcast. Y el día de hoy tenemos una presencia increíble, tenemos la presencia de una persona que conozco a un tiempo, la conocí a un tiempo, luego tuvimos un distanciamiento, pero es una persona que cuando lo necesité hablar, ahí estaba. Y les quiero presentar Samuel Vázquez, Vázquez, ¿verdad? Vázquez, sí. Vázquez, Ujú. pues muy bienvenido. Muchas gracias. Y estamos aquí para hablar un tema. No diría yo polémico, pero bastante discutido hoy en día, ¿no? La religión, el cristianismo y, en fin, intentar traer de una manera simple y objetiva a nuestro público. Ujú. Samuel, antes de nada, preséntate a nuestro público y habla un poquito de ti. Bueno, lo primero de todo es que dijiste lo del distanciamiento y no estábamos enfadados, ¿eh? No, 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 de ninguna forma, No para que quede que claro. quede claro, no estábamos enfadados, simplemente tomamos caminos Sí, diferentes sí. pero bueno, lo bueno es que siempre manteníamos el contacto y ahora estamos otra vez juntos. Samuel es de las Islas Canarias, nací en Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, hace 49 años, estoy casado hace 30 con Mabel y tenemos 4 hijos. Nuestros 4 hijos ya son mayores. Eh, el mayor tiene 28, la segunda tiene 25, no, 26 que acaba de cumplir. La tercera tiene 23 y el pequeño tiene 21. Entonces nos casamos muy jovencitos y nos conocimos en el entorno de una iglesia donde los dos nos reuníamos ahí y ahí pues teníamos nuestras vivencias espirituales y nuestra comunión con Dios. Servíamos al Señor, ahí empezamos también a conocernos como amigos y después pues empezamos un noviazgo que fue a parar en un matrimonio. ¿Quién soy también? Pues debido a esa fe y esa pasión por Dios y esa pasión que Dios tiene por mí primero, ¿no? Dice la palabra de Dios, dice que Dios nos amó a nosotros primero y por eso nosotros le amamos a Él. Hemos entendido su amor y nosotros entonces le amamos a Él. Entonces, en base a eso, bueno, pues yo decidí un día aceptar el reto que recibía de parte de Dios, esa inquietud en mi corazón que tantas veces me acompañaba y que tantas veces me inquietaba, que era servirle. Entonces, hoy en día, pues soy pastor, tuve una formación pastoral en una facultad, en un seminario, y realizo mi función pastoral. No porque lo haya estudiado en un seminario, porque la gente que va al seminario no se hace pastor. O sea, el don pastoral que recibe una persona para hacer la tarea, lo recibe como un don de parte de Dios. Sí, Eso es importante explicarlo, pero si alguien no lo sabía cómo. fenómeno. Pastor, aquí me viene una pregunta un poco curiosa que de hecho la tengo yo. ¿Cuál es la diferencia entre el cristianismo y el catolicismo? Porque en España, básicamente, la gran mayoría de los españoles creyentes son católicos. ¿Dónde entra la diferencia entre el catolicismo y el cristianismo? O sea, los dos son cristianismo, ¿verdad? Sí, Pero uno es el cristianismo ortodoxo, no, católico, el católico, católico, y el otro es el cristianismo evangélico, el que evangélico, nosotros correcto. practicamos. Vale. eh, Somos muy generosos al decir que hay un cristianismo que es habitual aquí, que es el católico. Eso podríamos decirlo hace 20 años, incluso hace 30 y hace 40, tirando para atrás. La sociedad española ha cambiado muchísimo. Aquella sociedad española en la que vivíamos siendo la gran mayoría católicos, eso ha cambiado mucho. Eso ha cambiado mucho. Lamentablemente también, por otro lado, porque hemos pasado de verdad que pasamos en una sociedad española donde la fe era impuesta, la religión católica la heredamos, esta generación la heredamos de nuestros padres, que nuestros padres iban a misa no por convicción, iban a la religión católica no porque tenían una fe, era por obligación prácticamente, porque el régimen de la dictadura decía que bueno, que éramos católicos, todos éramos católicos y nadie podía dejar de serlo. Entonces, las diferencias. Bueno, conocemos que el catolicismo funda su fe en la Biblia, sí, pero la Biblia es la tercera fuente de autoridad para un católico o para la Iglesia católica. La Iglesia católica tiene como fuente de autoridad principalmente el Papa y el magisterio de la Iglesia como en segundo lugar, la tradición, ¿vale? Y el último, la tercera cosa,
es la Biblia. Por lo tanto, para que la Biblia tenga autoridad, primero tiene que estar el Papa y el magisterio de la Iglesia con la tradición. Por lo tanto, la Biblia tiene poca autoridad. Entonces, para nosotros, el pueblo evangélico, la Biblia es la única fuente de autoridad. Eso a partir de ahí. Pero después, en base a eso, pues nosotros estudiamos los textos bíblicos e intentamos no adulterar los textos bíblicos. O por lo menos no intentamos no hacer cambiar o decir donde dice, digo Diego. No. Intentamos que el texto Wow, bíblico qué hable por juego sí. de palabras, ¿no? Sí, sí. Intentamos que hable el texto bíblico como tal. Sí. Entonces, si el texto bíblico dice, por ejemplo, que no hay otros dioses ajenos delante de mí, que hay un solo Dios y que no te harás dioses ni imágenes delante de mí, pues tampoco podemos adorar imágenes. Entonces, esa es otra de las principales razones. Después, nosotros creemos que la salvación es por gracia, por la obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces, no hay ninguna persona buena que pueda alcanzar el cielo. No hay ninguna persona buena que pueda ser salvo. Entonces, esa es otra de las principales diferencias, ¿no? Entonces, yo creo que al final, y tengo que decir una cosa a favor del catolicismo y de muchos católicos que viven una fe genuina, que aman al Señor con todo su corazón, que tienen una convicción plena de que Jesucristo es el Señor y que viven su fe. Pero también es verdad que viven su fe conforme a lo que conocen, no conocen otra cosa, es lo que le han enseñado. Es decir, si a ti alguien te dice desde que eres pequeñito que esta mesa es de color rojo, pues tú vas a vivir toda la vida pensando que esta mesa es de color rojo, pero esta mesa no es de color rojo. Incluso yo que soy un pelín daltónico podría decir, pues esta mesa tiene un color como marroncito, o ya tirando a negro, ¿verdad? Entonces viene alguien y a ti te dice, oye, no, que esto no es rojo, esto es marrón o negro. Yo creo que una de las cosas que, si alguien verdaderamente ama a Dios, una de las cosas que tenemos que tener es un corazón enseñable, Humilde. humilde. Si realmente amamos a Dios, si nos acercamos a su palabra, en su palabra tenemos toda la instrucción que nosotros necesitamos. Sí. Entonces, por ejemplo, la Iglesia Católica tiene una fuente de autoridad que es el catecismo, ¿vale? Que es, insisto, el dogma de la Iglesia, lo que la Iglesia enseña. Pero sin embargo, nosotros como cristianos no tenemos otros libros. Claro, en la iglesia también tiene algunos, en la iglesia, en la religión, en el catolicismo tiene también algunos libros canónicos, ¿verdad? Sí, tienen otros libros que nosotros no reconocemos porque no están en los manuscritos más antiguos. Y entonces, al no estar en los manuscritos más antiguos, no los aceptamos como libros que están dentro del orden que tenemos que estudiar o que tenemos que tener como fuente de autoridad. Sí. Pero bueno, Y ese en principio sería, a grosso modo. Ahora hay que decir, eh, amamos a los católicos, Dios ama a los católicos, y sin duda a Dios le encantaría que muchos, pero también pienso en los evangélicos, hay muchos evangélicos que viven una religión. No se enfaden conmigo, pero es que es así. Salud. gracias. Hay muchos católicos muchos evangélicos que viven una religión, pero no viven una relación con Dios. No puedo decirte que te amo, pero en realidad si caes o tropiezas, no te tiendo la mano. Conoces mucho de la Biblia, pero poco de Dios, ¿no? Sí, conoces mucho de la letra mata y el espíritu vivifica, dice la palabra. Es Sí, decir, tú conoces mucho la letra, digo tú, no tú, Michel, sino que digo, general. en general las personas dicen, sí, sí, yo conozco, pero a la hora de llevarla a la práctica, es decir, no puedes hablarme del amor de Dios si cuando hay una situación difícil al otro le das la espalda. Claro, porque corrígeme si estoy equivocado, pero uno de los dos pilares principales del cristianismo es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, donde todos los demás mandamientos se resumen al amar al prójimo, ¿verdad? Si amas Exactamente, al prójimo, no le hará daño, si amas al prójimo, en fin, todo se resume a eso, ¿no? exactamente. Si tú ves a tu prójimo caer, no, al final, aunque ese prójimo te haya hecho algo a ti, tú le vas a tender la mano si tú eres un hijo de Dios. Esto es sorprendente, pero es así. A veces pensamos que ser un hijo de Dios es cantar canciones, leer la Biblia, comportarte de una cierta manera, incluso hasta vestirte de una cierta manera. Pero no es así. Vivir la fe es en nuestro corazón. Mira, por una cuestión muy sencilla. ¿Tú de alguna vez te has preguntado, o nuestros amigos que nos escuchan y nos ven, se han preguntado qué música escucha Dios? Está una buena pregunta. Claro, porque no todos, no todos, o sea, nosotros pensamos, es que a Dios le gusta este determinado tipo de música. No, la música nos gusta a nosotros porque la hemos inventado nosotros. O sea, yo creo que Dios nos ha dado a todos nosotros dones distintos. De Sí. hecho, es bíblico, ¿verdad? Ujú. Y hay personas que nacen para la música,
tiene un don, tiene una facilidad para aprender, para Un, tocar diversos instrumentos. un talento, sí. Y yo muchas veces veo músicas no cristianas que hablan más de amor que algunas que la cantamos en la iglesia. No sé hasta dónde está la separación de lo sacro y no, pero es que hay unas músicas que hablan de amor de una manera. Lo que pasa es mm, que asociamos ciertas músicas con ciertos tipos de comportamientos o de vivencias. Por ejemplo, la música heavy, ¿vale? Asociamos la música heavy a gente violenta, lo asociamos a gente que toma drogas, lo asociamos a gente que viste de oscuro. Entonces, si vemos una persona que escucha ese tipo de música, pero es música que adora a Dios, entonces decimos, esa música no le agrada a Dios. Y le ponemos una etiqueta a esta persona, ¿no? Claro, entonces yo creo que eso es una de las cosas que en la iglesia tenemos que intentar evitar, poner etiquetas. Por eso hay mucha gente que no se acerca al Señor. El problema de que la gente no se acerca al Señor no es que el Señor no los esté buscando, el problema es que cuando llegan al lugar donde la gente que dice que ama a Dios, le ponen una barrera. Desde que entras en la puerta no tienes la posibilidad de decirle, no, Dios te ama. Cuando entras en la puerta está diciendo, no, no, tu manera de comportarte no se asocia con la nuestra. Por lo tanto, tienes que cambiar tu manera de comportarte, de vestir, de hablar y dejemos que la obra la haga el Espíritu Santo. Claro, eso es muy importante, ¿no? Dejemos que la obra la haga el Espíritu Santo. Si Claro. la obra la hace el Espíritu Santo, entonces no tenemos que preocuparnos de nada más. Pero eso no quiere decir que tenga que, que dejar de hacer lo que hace. Lo que tiene que hacer es tener un corazón para el Señor. ¿Quién va a alcanzar a los heavy? Yo que no he sido nunca heavy. ¿Quién le va a hablar del amor de Dios a los heavies? Si yo nunca he sido heavy, yo no lo voy a alcanzar a esa gente. Entonces deja que aquellos que han sido heavies alcancen a los que son heavies. Sin tener nada en contra de los heavies. Dios ama a los heavies. Es decir, Dios ama a los heavies, no ama lo que hacen, pero no ama lo que hacen en cuanto a si su vida no adora a Dios. Aquí el problema está con el pecado. El pecado nos separa de Dios. Si mi comportamiento es pecaminoso y va en Claro, contra de esta la es una de voluntad de las, Dios, claro, sí, perdona cortarte un momento aquí, pero esa es una de las preguntas que lo tenía pensado hacer. ¿Cuál es la definición exacta del pecado? Porque claro, cuando nosotros vamos ahí afuera y decimos, estás pecando, esto es casi que un insulto a los demás, ¿verdad? vale. Pecar, según la definición que la Biblia dice en su resumen, es errar en el blanco. Tú imagínate que tienes una diana y tú tienes un arco con flechas y tú tiras una flecha a la diana. Si no le das al punto rojo que es que estás en el centro, has pecado. Es una definición muy diferente de lo que tenemos en mente, ¿verdad? Claro, pero O sea, ¿quién? el propósito es el mismo, el resultado es el mismo, pero la definición es diferente Sí, pero ¿qué pasa? Que ¿quién determina qué es lo correcto o lo que no es correcto? Que lo determina es Dios a través de la Biblia. a través de la palabra. Cuando hablamos aquí de la palabra, nos estamos refiriendo a la Biblia. Nos estamos refiriendo a la Biblia, a la Claro, palabra porque de de vez Dios. en cuando hablamos de la palabra, y las personas, Sí, algunas quizás no entienden muy bien, pero sí, nos estupendo. referimos a la... Mira, el tema es el siguiente. Cuando Claro, Dios, es que porque, perdón, pero es que me viene algo en la cabeza. O sea, me da la impresión de vez en cuando que vivimos en una burbuja. Los cristianos vivimos en una burbuja solo te da la donde, impresión. sí, ¿verdad? Porque tenemos nuestro propio idioma, casi, ¿no? El Sí, idioma que hablamos unas sí, cosas sí, sí. que a los demás parecen que no tienen sentido. Nos vestimos de una determinada manera, que no se puede aquello, o sea, eso me recuerda un poquito, volviendo a la palabra, a lo que es la Biblia, un poquito los fariseos de los antiguos, ¿no? Sí, sí. Mira, fíjate, hay tantas cosas aquí que hemos mencionado. Mira, eh, no es que te parezca que vivimos en una burbuja. Y es el gran error del cristianismo actual. Sí, porque esa burbuja, sin darnos cuenta, está haciendo que la gente no pueda entrar. ¿Por qué? Por nuestras normas. Y otra cosa que acabas de decir interesante es, no hagas esto, no hagas lo otro. Hay un montón de cosas que se pueden hacer siendo cristiano. Entonces, quítale el no y di, haz esto, haz lo otro, haz esto, haz lo otro. Ya cambia el sentido. O Cuando sea, tú, simplemente quitar una palabra sí, ya porque tú cambia te el dices, no sentido. hagas esto, no hagas lo otro. ¿Qué pasa? Que la gente confunde cristianismo con un montón de impedimentos. Con no, no, Con no, una no. dictadura casi, Sí, ¿no? sí, sí, pero O sea, y vuelve al pasado español y, donde y el, habías cris- dicho al principio. el cristianismo es diferente. El cristianismo es un montón de bendiciones y cosas que tienes oportunidades de hacer en el orden de Dios. Por eso te decía antes, el pecado, quien dictamina que es pecado es Dios. Cuando Dios crea el mundo, lo crea sin pecado. Es perfecto todo. Pone al hombre y a la mujer y le dice, sojuzgar la tierra.
Pero mirad, allí hay un arbolito, de ese arbolito que es del fruto del conocimiento del bien y del mal, no comáis. ¿Y qué hace el hombre y la mujer? Pues desobedecen. Y van y comen. Y pecan. Hasta ese momento estaban desnudos. Y no tenían ninguna situación el uno con el otro que ellos dijeran, ay, que está desnuda. No, no. Pero cuando pecan y tienen conocimiento del bien y del mal, los dos se avergüenzan por estar desnudos y se tapan con ramas de árboles. Ahí es donde Y empieza a Dios, desmadrar todo, ¿no? y Dios viene y les llama, empieza a llamarles. Ey, 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 ¿dónde estás Adán? ¿Dónde estás Eva? ¿Y qué pasó ahí? Pues que el hombre y la mujer se escondieron. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que estaban desnudos y se dieron cuenta de que habían fallado a lo que Dios les había dicho, pero no le pidieron perdón. Y ahí hay una consecuencia. La consecuencia es que de poder vivir en el jardín de Dios, el capítulo 3 de Génesis dice que ahí Dios pone una espada incandescente que nadie puede entrar al lugar santo o al lugar donde es el jardín, donde estaba la presencia de Dios, porque el hombre y la mujer son expulsados, ¿vale? Son echados fuera. Cuando entra el pecado y entra la separación. Teníamos la oportunidad de estar cerca de Dios y nosotros hemos elegido estar separados. Y esa condición es para todo ser humano cuando llega a la tierra, cuando nace. Todo ser humano tiene la condición de decir, eh, mejor dicho, de entender que es pecador, conforme a lo que Dios dice. Y lo que Dios dice es que estamos separados por culpa del pecado. ¿Cuál es la única manera de encontrar el camino a Dios? Jesucristo. No es una iglesia, no es un religioso, no es lo que proponen los hombres, es Dios mismo. La palabra religión viene del verbo religar, que significa estar atado a algo. Pero lo han hecho esta palabra lo opuesto, ¿no? Lo han transformado en lo opuesto de lo que Sí, pero significa. atado a algo, o sea, pero yo no quiero estar atado, yo quiero estar voluntariamente. Ahí está el problema. Entonces, yo quiero venir a Dios de manera voluntaria. Dios me busca, yo le respondo. Sí. No tengo por qué estar atado ni obligado, pero te digo una cosa, no necesito que nadie me obligue. Amar a Dios para mí es un placer. Yo creo que este es el principal problema hoy en día. A ver, yo intentaré plantear una pregunta, a ver si puedo intentar hacer un contexto de la pregunta que tengo. ¿Qué pasa? Es todo muy bonito lo que dijiste, el jardín del Edén, Dios creó al hombre para ser felices y Ujú, eran tan limpios mentalmente, por decir de alguna manera, que incluso le andaban desnudos y era como si nada. Pero hoy en día me parece que está cada vez más difícil creer en eso. O sea, la mente humana se está volviendo tan dura o tan, no sé si es la mente humana, los tiempos que cambian, pero estamos yendo a una dirección donde está cada vez más difícil creer en algo tan bonito como esto. ujú. ¿Dónde empezamos a distorsionar? O sea, ¿dónde empezamos a salir del... Porque hubo una época en que se creía, ¿no? Quizás un poco genérico decir que se creía, ¿no? Pero hubo una época en que las personas tenían más sensibilidad a escuchar eso, pero me parece que hoy en día las personas tienen simplemente al oír la palabra Dios, simplemente eso se crea automáticamente un rechazo, una barrera, se crea algo donde, donde ya no hay es lo opuesto a la religión, lo que dijiste. ¿Tú crees que el problema es con Dios? No, de manera ninguna. Yo creo que el problema es que nos estamos volviendo cada vez más duros. Pero ahí viene mi pregunta. ¿Por qué eso? ¿Y dónde empezó eso? ¿Cómo empezó eso? Mm, es una pregunta difícil, pero voy a intentar contestártela. Eh, yo creo que el problema no lo tiene la gente con Dios. Voy a ser un poco duro, no contigo, sino con la iglesia. El problema está con lo que la gente ve de aquellos que se han apropiado de el nombre de Dios. Lo que se ve causa rechazo. Es muy fuerte, ¿verdad? Es muy fuerte. O sea, a mí me dio a entender que estamos usando Dios. De alguna manera, al final todas las cosas empezaron, todas las cosas que empiezan, o la gran mayoría de ellas empiezan con un buen sentido, Michelle. Lo que pasa es que después las cosas se van distorsionando cuando el hombre mete su mano y llegan los intereses por culpa del pecado. Por culpa del pecado, ¿por qué? Porque yo quiero tener intereses en las cosas. Yo quiero que las cosas se hagan de esta manera, quiero que se hagan de esta otra. Los judíos, en los tiempos de Jesús,
habían hecho, después de muchos siglos, habían hecho una interpretación de la Torá. La Torá era la palabra de Dios, lo que ellos conocían como la revelación de Dios, que era todos los escritos de Moisés, todos los escritos de los profetas, Salmos, Proverbios. Entonces ellos tenían la Torá, la palabra, pero ellos, los entendidos, hicieron una interpretación de la palabra, y a eso le llamaron Talmud. Entonces, para los judíos, el Talmud llegó a tener mucha más importancia O que sea, la propia Torá. haciendo una timeline, esto quiere decir que empezaron razonablemente bien y empezaron a romper el bien, Sí, queriendo hacer el bien. queriendo hacer el bien. Lo que hacen es distorsionar, hacen una interpretación de la original. ¿Y qué hacen? Le dan más importancia a la interpretación que al original. Y ahí lo hemos calado. Sí, porque cuando vino Jesús no lo reconocieron. Ahí es donde... Ellos decían que conocían a Dios, pero Jesús les hablaba de parte de Dios y no entendían. Y tengo entendido que Jesús, si lee la Biblia así más a fondo, Jesús ya estaba en el Antiguo Testamento, ya estaba por ahí cuando habló con Moisés a través de la Pues, zarza esa, y en la y, creación, y ahí, ¿no? Entonces, dice Dios en Génesis capítulo 1 y 2, dice Dios, fíjate qué interesante, vuelvo a repetir, dice Dios, hagamos al hombre. Dice Dios, hagamos al hombre. ¿Quiénes estaban ahí? ahí ya hay una pluralidad, ¿no? Exactamente. Dios es uno, pero son tres. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Los tres. Dice, hagamos al hombre. Entonces, todo eso hace que haya una diferencia. Entonces, necesitamos a Jesús. Y entonces, ese es el filtro. Entonces, el problema que la gente tiene cuando rechaza a Dios es la manera en la que nosotros le presentamos. Deberíamos ser mucho más naturales. Mira, algo muy sencillo, Nietzsche. Yo me acuerdo cuando era joven y estaba en la iglesia, me acuerdo que había personas que estaban con nosotros conversando en cualquier área de la vida, tomando un café, tomando una hamburguesa, tomando no sé, un día de sol en la playa, lo que sea. Y hablaban como estamos nosotros hablando, conversando. Pero cuando algunos de ellos se subían a predicar o a presidir un culto, lo que sea, yo notaba que enseguida cambiaban su manera de hablar. Empezaban a hablar de otra manera y todo como era, Ya como me he muy... dado cuenta de eso. Ya me he dado cuenta Bueno, de eso, pero vamos. de eso se da cuenta todo el Y mundo. con mucha frecuencia. Sí, 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 sí. Y entonces tú te subes ahí y tú dices, bueno, tú te estás sentado, estás viendo ahí y dices, "Pero cuando él habla conmigo, no habla de esa manera, ¿qué le ha pasado?" Entonces, eh, Es como... ostras, lo que voy a decir es muy fuerte, Me pero lo voy a encanta la decir. polémica, venga, va. Venga, va. Somos muy hipócritas. Sí, ¿verdad? Sí. Y es verdad, la gente tiene razón cuando dice, no, es que la iglesia está llena de hipócritas. Y es verdad. Y de pecadores, Sí. y de personas fallas. Pero escucha, escucha, escucha. En el supermercado también hay hipócritas. En la discoteca también hay hipócritas. En la calle por la que hemos entrado a este lugar también hay hipócritas. ¿Y por qué nos apunta el dedo solamente a nosotros? La diferencia entre los que están en la calle y los que están dentro Es es que que estamos predicando algo que no vivimos. no, y la mayoría de los que están dentro ya reconocen que son hipócritas. Los que están en la calle no. Porque para reconocer que eres hipócrita tiene que haber llegado Jesús, haberte enfrentado a tu realidad y reconocer que tú eres un hipócrita, que eres un orgulloso, un vanidoso, que has sido un falso, que te has comportado delante de Dios como te ha dado la gana. Entonces te arrepientes, le pides perdón al Señor por tus pecados y entonces dices, sí, y ahora reconozco que yo soy un hipócrita y voy a Bueno, dejar de serlo. esto entonces es un punto muy importante, porque tú me estás diciendo que, o sea, déjame acabar la frase para luego no quedar mal. No está mal que haya un hipócrita dentro de la iglesia, un pecador en general, porque reconoce su error y viene hasta Cristo para intentar cambiar. Lo malo Correcto. es cuando está y no cambia Exacto. y lleva esta imagen para afuera. Ahí es donde empieza el problema. O dentro también mantiene una imagen que no es correcta. Entonces la idea es, tú tienes que tener una transformación. Todos son bien recibidos en la iglesia. Todos deben ser bien recibidos en la iglesia. Lo que se le pide a la gente que se incorpora a la iglesia es que entienda que nosotros intentamos hacer lo que Dios nos dice que tenemos que hacer. Que no es fácil.
No, para nada. Quien piense que es fácil está Claro, equivocado. esto ya escuché muchas personas diciendo, no, ser cristiano es muy No, fácil, por... Yo no sé en qué mundo viven, pero a mí tampoco no sé, es no, nada fácil. y tampoco sé qué tipo de cristianismo viven, pero no es fácil vivir la fe. Y mucho menos en estos tiempos en los que la fe se ve como para gente ignorante, para gente que no tiene estudios. La fe es algo pasado de moda. Pero sin embargo, la gente sigue necesitando tener un encuentro con Cristo. Hay muchas cosas que en este mundo te ofrecen paz y te ofrecen entretenimiento y te ofrecen descanso y te ofrecen... Pero cuando termina eso, vuelves a la situación anterior. Y yo a eso quería decir una cosa, ahora lo has dicho algo que me... Solo una cosa, Sí, perdóname, sí, 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 por solamente favor. inciso. La iglesia no es un museo de santos, es un hospital de pecadores. Wow, esto es La increíble. gente viene a la iglesia buscando una sanidad, una restauración. Los que están dentro necesitan ejercer como médicos para esas personas. Pero si alguien viene y entra y dice, yo no necesito médico, entonces, ¿qué haces aquí? Claro. De Necesitamos al hecho, médico, que es Jesús. esto lo dejo bastante claro en mi trabajo, porque yo en mi trabajo hablo con normalidad y de vez en cuando me paso con las palabras, lo reconozco. Y ahí todos saben que soy cristiano, me leo la Biblia en la hora de comer y todo, ¿no? No hay ningún problema. Yo personalmente, y una vez, más de una vez ya me dijeron, pero ¿tú cómo puedes ser cristiano así? O sea, ¿cómo? No sé, yo soy yo. En la iglesia esta donde vas es muy rara. Bueno, no sé si en la iglesia donde voy es raro o no, pero esto soy yo. No soy un hombre perfecto y no quiero aparentar serlo. Porque una vez que aparentas algo que no es, tiene que trabajar para mantener la imagen así. Y eso es No, horrible. mira, yo creo que tenemos que ser naturales, pero saber que tenemos oportunidad de hacer cambios constantemente. Yo no soy todavía el hombre que Dios quiere que yo sea. Y evidente, tú no eres el hombre que todavía Dios quiere que seas. Dios sigue trabajando en ti. Y tiene Eh, trabajo. ¿Tú has visto Madre cuando las mía. páginas, bueno, tú has visto las páginas web, estamos trabajando en la actualización, ¿cómo se dice? A lo mejor el técnico nos puede ayudar, que dice, hay una frase que dice cerrado por obras Sí, sí, sí. o en construcción, ¿sí? No, no estamos cerrados, estamos abiertos, pero Dios sigue trabajando con nosotros. Colosenses dice que Dios completará su obra en nosotros hasta el día de su venida. O sea, Dios sigue trabajando en nosotros. Hay áreas de mi vida que todavía tienen que cambiar. Vale, Entonces, no soy un tipo sin pecado. Yo soy el primer pecador. Necesito todavía que Dios siga haciendo cosas. claro. Samuel, yo quisiera hacer una pregunta más tirando, bueno, para quien no saben, Samuel es un pastor, Ujú, pastor de la iglesia 316, está bien ujú, dicho, ¿no? 316. correcto. Yo aquí me vienen dos preguntas. Una de ellas muy curiosa. El nombre de la iglesia es, ¡buah! Increíble. Bueno, Me encantó ¿cómo se dice? Me encantó la idea. la Es idea. una idea increíble. Pero Vale. bueno, ¿cómo surgió el nombre 316? ¿De dónde? La creatividad, eso, ahora me vino la La palabra. Me creatividad. encantó la creatividad. Vale. Y 316 como el T con una cruz. Sí, sí, Eso es sí. muy creativo. ¿Cómo salió eso? ¿De dónde ha venido? Bueno, yo hacía muchos años que yo decía, bueno, si vuelvo a fundar alguna iglesia alguna vez, quiero ponerle el nombre de 316. ¿Y por qué? Bueno, está basado en el versículo del Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Entonces, es muy común que en muchos lugares, sobre todo en países que tienen una tradición cristiana importante, en eventos deportivos, en eventos musicales o en eventos sociales, la gente sacaba el cartel y ponía Juan 3:16, ¿no? Sí. En inglés es John 3:16. La gente lo sacaba y decía, mira, es interesante, pero es verdad, ese versículo tiene un mensaje, porque es el resumen de todo el Evangelio. Es porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la centralidad del Evangelio. Ese es el resumen del Evangelio. Que Dios envió a su Hijo para morir en la cruz y perdonar nuestros pecados y así darnos vida eterna y perdón. Entonces, pensando en esto, pues nosotros cuando vinimos con mi familia a pastorear en Cataluña, vinimos a pastorear en una iglesia en Sabadell y estuvimos muy poquito tiempo ahí. Salimos, estábamos en un tiempo en el que íbamos para Madrid nuevamente, que hemos vivido en Madrid pastoreando allí durante 16 años, o nos quedábamos en Cataluña, íbamos a Canarias, dónde íbamos ahí no lo sabíamos. Y entonces
a última hora, antes ya teníamos todas nuestras cajas preparadas para marcharnos para Madrid, porque era el único sitio en que podíamos estar de momento. Pues el Señor cambia los planes. Entonces nos proponen abrir una iglesia aquí, en Sabadell. Entonces yo dije, bueno, empezamos la iglesia, no tenía nombre. Pero yo una de las cosas que había visto del cristianismo es que en un sector, algunos sectores del cristianismo, no en todo, es que se le da la misma importancia a la tradición, a las normas que ponen los hombres, a los estatutos que ponen los hombres de las iglesias y demás, que al propio texto bíblico. Sí, ¿verdad? Y entonces yo también me di cuenta de que muchas veces se le da mucha más importancia a las paredes y a las cosas que podemos tocar que a lo que es el Señor y lo que viene del Señor. Entonces una de las cosas que aprendimos es que Dios está interesado en personas, no en edificios. Los hombres construyen grandes edificios donde quieren meter a Dios ahí y sin embargo necesitamos darnos cuenta de que Dios está interesado en personas que sufren, en personas que cometen errores, en personas que pecan, personas que pasan por dificultades o por una depresión. Entonces, yo he visto cómo el cristianismo ha convertido en importante otras cosas dejando a las personas a un lado. Y ese es el problema. Jesús nos enseñó con una parábola, que la parábola del buen samaritano, que un grupo de personas, unos asaltantes, asaltaron a una persona y la dejaron media muerta en el suelo. Pasó un religioso, pasó un levita, pasaron varias personas. Un levita, para quien no sabe, es Gracias. es alguien que sirve en la iglesia. Alguien que sirve en la iglesia, que canta, se dedica a la adoración, a la ocúltica, a lo que sea, a la parte de organizar. Y lo dejaron abandonado. Y eran personas que vivían una religión, que vivían cerca de Dios y dejaron al moribundo allí. Y sin embargo vino alguien que aparentemente era un enemigo, porque era alguien de otro pueblo, con el que había una rivalidad, y ese es el que lo atiende. Y no solamente lo atendió, sino que dejó pagado para que en la posada lo atendieran, lo curaran y este hombre pudiera seguir su vida adelante. Yo creo que el cristianismo, amo el cristianismo, creo en el cristianismo, ah, creo que la iglesia es el instrumento que Dios usa en la tierra para que muchas personas sean salvadas. Yo he sido salvado gracias al testimonio de una iglesia, ¿vale? Salvado a través del testimonio de la iglesia. Yo creo que creo en el cristianismo, pero creo que a veces el cristianismo ha dado importancia a otras cosas antes que a Dios mismo y a las personas. Entonces, nuestro lema de iglesia es amamos a... Las personas importan, perdón. Las personas importan. Entonces, ¿en qué basamos que a Dios le importan las personas y a nosotros también? Pues en ese versículo que te he dicho, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y tú mencionaste antes lo que eran los dos resúmenes, el resumen con dos frases, el resumen de toda la ley. Amarás a Dios con todo tu corazón, toda tu alma y todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Si la iglesia dice que ama a Dios, pero no ama a las personas, esto es un problema. Hay un fallo. Ahí hay un Hay fallo. un fallo en la matriz. Y esa fue la razón por que pusimos la de 316. Y después que el nombre lo cogió una persona que es creativa, que se dedica a estas cosas, y Carol se llama, y entonces ella lo diseñó en su cabeza, dijo, bueno, ¿cómo podemos hacer? Luego Tres. me tienes que presentarla. Tienes que mudar el logotipo del programa. Estupendo. Tenemos que tener ahí algunos cambios. Ella igual, también ella cogió otro camino, sigue en la fe, por supuesto, pero cogió otro camino, pero te puedo poner en contacto con ella. Ahora tenemos otra chica en la iglesia que se llama Jennifer y ella es la que hace todo el tema de diseño. Te pongo también en contacto con ella, con las dos si quieres, y hablas con ellas. Pero eh, entonces en su cabeza los creativos cogen la idea de una persona y la plasman. Hicieron ese logo que fue muy Es interesante increíble porque el trabajo este, ¿eh? sí, porque trajeron varias ideas y tal, pero es verdad que después de las varias ideas, al principio todos los que estábamos en esa mesa, éramos cuatro, tiramos por una y al final nos quedamos con esa, que es el logo que actualmente tenemos, ¿no? Entonces, cuando vemos 3:16, pues pensamos en ese versículo, pero después, no, casualidades no, porque con Dios nunca hay casualidades, pues esto de decir todo va al azar, no. Nosotros sabemos que hay un propósito con Dios, pero en la Biblia hay varios versículos en diferentes capítulos de la Biblia que dicen que son 3:16 que tienen mensajes que son impactantes o que son importantes. Entonces, bueno, coincidió con eso. Pero bueno, es basado en Juan 3:16. Nunca me había dado cuenta de eso. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, hay Hay varios muchísimos. Primera de capítulos. Corintios 3:16 y 17 que dice toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea capacitado para toda buena obra.
Y así un montón de Oh, lo ellos. Sí, tiene ahí sí, la sí. Biblia ahí en la Bueno, cabeza. ¿Eh? algunos que de ellos que me he aprendido, pero porque también me impacta. O sea, a un cristiano que le impacta el Señor, le impacta la palabra, la Biblia no es un libro de información ni de historia, Nietzsche. Mucha gente dice, no, es que la Biblia tiene errores. Es que la Biblia no es un libro de historia, ni de arqueología, ni de... La Biblia es un libro espiritual. La Biblia es la carta de amor de Dios al hombre para decirle, Yo escuché la siguiente frase una vez, que la Biblia es la carta de amor más grande sí, ya escrita en la sí, historia de la humanidad. sí. Entonces, ¿qué pasa con la Biblia? La Biblia para mí es importante y por lo tanto la leo y la estudio. Y en la iglesia enseño de que tenemos que darle importancia al texto bíblico. El profeta Oseas decía, de parte de Dios al pueblo, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Esto es lo que le pasa a muchas personas cristianas dentro de la iglesia, sean evangélicos o católicos. Muchas personas no conocen el texto bíblico. Porque cuando tú conoces el texto bíblico no harías ciertos pecados que cometes porque conoces lo que dice la Biblia. Yo sé que tengo que acercarme a la Biblia, pero la Biblia no es un libro de información. La Biblia es un libro que transforma, es de transformación. Usted ha dicho algo aquí que me ha hecho pensar y me hará provocarte. Bueno, tú dale y ya después veremos cómo lo solventamos. Samuel, usted es un pastor, Sí. ¿ok? Pero am, me da la impresión que en la iglesia estamos viviendo bajo una dictadura pastoral. No, yo quiero dejar eso muy claro para que no haya problemas luego. Yo hablo de manera general, Ujú, muy general. Estoy hablando, yo soy brasileño, ujú, vengo de un país que es mayormente cristiano, he ujú, pasado por muchísimas iglesias de allí, aquí conozco a muchísimos pastores que son muy amigos míos y que me gustan mucho. Y no es, si lo miras desde arriba, en el plan general, me da la impresión que los pastores se están volviendo un poco dominantes, un poco dictadores, por ejemplo. Pues hay que alejarse de esas situaciones. Y peor, no, es que viene lo peor, que las personas que están en esta iglesia me parece que les gustan que esté alguien, ora por mí, bendíceme, o sea, es como que están buscando un karma, algo así, ¿sabes? No sé si me explico bien, que están detrás de algo porque ellos no pueden por sí solos. Pues eso es Me da- porque no han entendido algo que nosotros como cristianos evangélicos vivimos y predicamos y anunciamos como parte de nuestra fe, fundamentos de la fe. Los cristianos evangélicos tenemos diferentes fundamentos de fe, los fundamentos sobre los que nos basamos. Y uno de ellos es el sacerdocio universal del creyente. Te lo explico, para que además los demás nos puedan entender también, porque Perfecto. estaré hablando como medio en chino, con todo el respeto para los chinos. Eh, bueno, la idea es, yo tengo, en el Antiguo Testamento aparecían líderes que estaban llenos del Espíritu Santo de Dios y que ellos hacían las cosas que Dios les decía que tenían que hacer. Entonces ese era un líder que guiaba al pueblo, ¿verdad? Era un líder que escogido por Dios, que generalmente, pues con un mandato claro, pues hacía una cosa o hacía cosas. Vale. Incluso Me ha venido aquí en la cabeza una manera de poder explicar un poquito mejor lo que estoy intentando decir. Se me deja cortarte un momento. Claro que Ya sí, sé que de vez en cuando soy muy pesado, pero bueno. tranquilo. En el Antiguo Testamento vemos que en Génesis Dios tenía un contacto físico con el hombre cara a cara. Luego hubo el pecado. Entonces, a partir de ahí, para el hombre acercarse a Dios, tuvo que empezar a hacer sacrificios. Ujú, Luego de los sacrificios pasaron a ser profetas, ujú, ¿no? Profetas y sacrificios. O sea, la cosa fue en aumento. Para ujú, acercarse a Dios, cada vez se fue creando más y más barrera. Me ujú. da la impresión, ahora volviendo al tema donde estábamos, que para acercarse a Dios, me da la impresión que tiene que pasar por un pastor, o por un papa, o por lo que quiera llamar. Estamos en el camino de dificultad. Estamos dificultando la mensaje que en teoría tendría que ser tan simple y sencilla, Vale, mira, lo que te decía antes, que Dios, se resume en el 3:16. vale, estupendo. Pero lo que te decía antes, en el Antiguo Testamento hay un hombre que sale como un líder. Dios le da una instrucción y la ejecuta.
Que era Incluso el profeta, el profeta, para que la gente, sí. Pero vale, ¿y los pastores en el Antiguo Testamento quiénes eran? los pastores de ovejas, ¿no? Los reyes. Los reyes. Los reyes tenían que guiar al pueblo. Ese era el objetivo. Lo que pasa que algunos, fíjate, es interesante cuando tú lees los libros de los libros de reyes y los libros de crónicas, dice, eh, y este rey hizo lo bueno delante del Señor, y este rey hizo lo malo delante del Señor. Por lo tanto, si el rey hacía lo malo, ¿qué iba a hacer el pueblo? Pagar por ello. Lo malo. Si el rey hacía lo correcto, lo bueno delante de Dios, ¿qué iba a hacer el pueblo? Buscar de Dios. Por eso constantemente cuando entran los reyes malos, levantan altares que son desagradables delante de Dios, donde sean sacrificios a otros dioses de los pueblos que estaban alrededor. Pero ahora, cuando era un rey bueno, ¿vale? ¿Qué hacía? Destruía todos esos altares y hacía que el pueblo volviera a Dios. El rey más famoso que hizo esa labor pastoral de llevar al pueblo nuevamente a Dios, uno de ellos, de los más famosos, era el rey Josías, que cuando él descubre el texto bíblico, porque se lo leen en su presencia, se rasga las vestiduras y dice que todo el mundo escuche el texto bíblico, porque tenemos que aprender y hacer lo que Dios dice en su palabra. Por eso a Israel le va tan mal en el tiempo del rey Josías. Y la cosa cambia. Entonces, en el Antiguo Testamento existe ese líder lleno del Espíritu Santo de Dios que hace esa tarea. En el Nuevo Testamento, Jesucristo viene como el sumo sacerdote, viene también lleno, como el profeta enviado por Dios, viene también como el juez, viene también como el rey. Jesús viene y entonces él es el sacrificio. De ahí que cuando hablamos del sumo pontífice, que hay un hombre en la tierra que se apodera de ese título, ese sumo pontífice no le corresponde a ningún hombre en la tierra. Estoy hablando del De Papa. papa. Sí. ¿Vale? Ese nombre le corresponde a Dios. Sumo pontífice es el pontífice, en la palabra en latín es puente. ¿Quién es el máximo puente? El puente entre Dios y los hombres es Jesucristo, no hay más. Ningún hombre en la tierra tiene derecho a Ahí tener, está la porque, principal diferencia entre el catolicismo entre y otras el... cosas más, porque hay una autoridad que se apropia de lo que le corresponde a Jesús. Salud. Ay, perdón. No pasa nada. Se apropia de lo que es Jesús. Entonces, cuando Jesús muere en la cruz, es sepultado en la tumba y resucita el tercer día, pasa después 40 días. Una vez que ha resucitado, pasa 40 días con sus discípulos. Y al día 40, ¿qué hace? Asciende a los cielos. ¿Y quién envía? Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo vive en cada creyente, en cada persona que dice Jesús es el Señor. Si no dices que Jesús es el Señor, el Espíritu Santo no vive en ti. Entonces, el Sí. Espíritu Santo nos ayuda a nosotros a hacer lo que... Entonces, aquí está el tema, y por eso lo del sacerdocio. Perdona que tenía que explicarte esto, si no, no No, lo ibas a tranquilo, está entender. perfecto. Entonces, si tú ahora eres sacerdote, Esto de aquí es una conversación revolucionaria, ¿eh? bueno, Para para mí, para pero muchas con todo personas. cariño y en humildad, es lo que yo vivo, trato de vivir, y es lo que trato de No, porque enseñar. yo me refiero a que alguna parte de la iglesia tiene dueño. Entonces aquí El- el- estamos quitando al dueño del medio No, del pasillo. sí, pero mira, te explico, y es todo para llegar al final. Perdóname que tenía que explicarte esto, si no te doy una No, contestación que a genial, la eso gente no está le va a valer, perfecto. no le va a valer. Eh, Nosotros creemos ahora en el sacerdocio universal del creyente. Antes necesitábamos una persona que fuera intermediario con Dios. Ahora el único intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo, pero nos deja el Espíritu Santo. Entonces yo tengo la oportunidad de relacionarme con Dios. Entonces yo como pastor soy la persona que pone en las manos de los creyentes las herramientas para que puedan crecer por sí mismos como hijos de Dios. Lo que yo no voy a hacer es hacerles crecer por sí mismos. Un ejemplo para que lo podamos entender, tú, yo y los que nos están viendo y escuchando. Yo tengo un hijo de 28 años. ¿Tú me ves a mí o tú me verías a mí cargando en brazos a mi hijo de 28 años? Durmiéndolo en mis brazos a un hijo que es más alto que yo, más fuerte que yo. ¿Tú me verías a mí cogiéndolo en, En el regazo. en el regazo, manteniendo ese niño en mis brazos con 28 años? ¿Tú me verías a mí con 28 años diciéndole a mi hijo, quédate ahí, mi hijito, vete a estudiar que yo te pago todo? ¿Tú me verías a mí haciendo eso? Lo normal es que le enseñemos a nuestros hijos a ser autónomos. Yo no sé lo que hacen los demás padres. Lo que yo hice con mis hijos, siendo un padre, es enseñarle a mis hijos a que se valieran por sí mismos. Cuando íbamos al colegio me decían, papá, ¿me llevas la mochila y el abrigo? No, ¿de quién es la mochila y de quién es el abrigo? Mío. Pues entonces lo llevas tú, porque tienes que valerte por ti mismo.
El problema de muchos creyentes en la iglesia es que eh, quieren a alguien que les diga cómo tienen que resolver las cosas. Yo, en mi pastoral, la experiencia que tuve es que muchas personas me venían con su situación, yo me mataba por solucionar su situación y ellos, ¿qué hacían? Seguir en la misma. Tú lavas a tú metes a una oveja en un charco de lodo y cuando sale la oveja se sacude del lodo porque ese no es su hábitat. Tú metes a un cerdo a bañarlo y desde que ve el charco de lodo, aunque lo hayas bañado, se tirará otra vez en el charco de lodo. ¿Por qué? Porque ese es su hábitat, esa es su manera. Entonces, cuando tú eres un hijo de Dios, te vas a alejar del pecado, porque tú no quieres estar ahí. Pero cuando tú amas el pecado, vas a estar ahí. La idea es, para resumir, hay muchos pastores, Dios mío, a mí me van a echar después de esta. Hay muchos pastores que les interesa tener a cristianos a los cuales puede acurrucar. Pero los cristianos son responsables de que ningún pastor les engañe. ¿Por qué? Por ese mismo versículo que te dije antes, de Oseas, del libro de Oseas, el profeta Oseas, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Si el pueblo se acerca a la palabra, no habrá nadie que le engañe, ni le manipule, ni le extorsione, ni le lleve donde quiera. Pero a la vez también, yo como pastor soy responsable de poner en tus manos las herramientas para que tú vivas tu fe Y este es tu trabajo. y toma tus decisiones. Yo no las voy a tomar por ti. O sea, esto es un partido donde jugamos los dos. Yo soy el pastor, te doy las herramientas, pero yo no voy a resolver tus situaciones. Si tú me dices a mí, yo estoy sin trabajo, yo voy a decir, ¿cómo puedo ayudarte? Y yo hablaré con la otra persona o hablaré con la otra persona y te intentaré conseguir un puesto de trabajo. Pero evidentemente yo tengo también mis situaciones personales. El que se tiene que mover a buscar trabajo eres tú. Lo que no puedo hacer yo es salir al día siguiente que tú me has dicho que necesitas un trabajo, salir yo a buscarte trabajo y que tú te quedes durmiendo hasta la 1 de la tarde. Eso no. Y eso es lo que pasa muchas veces con la iglesia. Que la iglesia duerme esperando que alguien le traiga el mensaje. Porque vivimos en una sociedad rápida, donde el microondas es el quien nos hace la comida. Yo Pero, pero, acostumbro, pero tú sabes que las comidas buenas son aquellas comidas que están bien elaboradas, las que sí, dedicas tiempo. eso me recuerda a mi Es, madre, que es, empezaba a las 6 de la mañana a hacer esa es comida. la comida no solamente que alimenta, esa es la comida además que es sana. Pero estamos acostumbrados ya a ir a los supermercados, comprar los platos de comida ya hechos, los metemos en el microondas ya. Y la gente vive fe Y es buena. sí, No, vale, pero a lo mejor no tiene todo lo que, no, a eso me refiero. Es algo que te da un placer, es algo fácil, pero pero no no es lo es, suyo. por eso es el tema. Entonces yo creo que hay muchos pastores que sí, que lo hacen todo con buena voluntad. Y eso es una cosa que yo también tuve que decidir un tiempo de mi vida. Es decir, tuve que decidir si quería seguir cargando a la gente o si tenía que empezar a dejar que la gente caminara por sí misma. Y la gente tiene que caminar por sí misma. Tenemos que hacerlo. Y después los pastores tenemos que saber que las personas que están en la congregación no son nuestras. Nosotros somos un administrador de sus vidas delante de Dios. Entonces yo no puedo apropiarme de ninguna vida. Ni decir, esta oveja es mía y si se me va, es que se me marchó, es que el otro me la quitó. La oveja de Dios. Cuando tú al pueblo le das buen alimento, el pueblo no se muere. Si tú no le das al pueblo buen alimento, ¿qué hace el pueblo? Va a buscar el alimento allí donde se lo da. ¿Y qué sería el alimento? La palabra de Dios. Buena Sana, palabra, saludable. sana, saludable. Pero claro, esta es otra cosa interesante y esto es para los que dicen que son cristianos. La iglesia de Berea recibió la visita de Pablo en uno de sus viajes misioneros y Pablo les predicó el Evangelio. Pero ellos, que conocían la Torá, las Escrituras, comprobaban que lo que Pablo les había dicho, el apóstol Pablo les había dicho, era verdad conforme a las Escrituras. Por eso te vuelvo a repetir lo que decía Oseas, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Uno de los problemas de la iglesia es que no tiene conocimiento de las Escrituras. Y una de las cosas que hizo el protestantismo cuando llegó el protestantismo, o sea, cuando alguien dice, vamos a poner esta serie de ideas que era la palabra, las expone, era el acercamiento del texto bíblico a las personas. Porque antes el texto bíblico solo estaba al alcance de quién? De aquellos que oficiaban las misas, del clero. Eran los únicos que podían tener el texto bíblico porque estaban las lenguas originales. Estudiaban los idiomas originales y predicaban con esos, y enseñaban con esos lenguaje original. Cuando los textos bíblicos se empiezan a traducir al alcance de las personas,
En el primer texto bíblico que se traduce es el Nuevo Testamento, que se traduce del alemán. Gutenberg imprime, que el inventor de la imprenta, Los directores de la imprenta. imprime, el primer libro que imprime es una Biblia y pone al alcance del pueblo llano el texto bíblico. Ya no hay excusa. Y Entonces, curiosamente de ahí ya viene claro, el despertar sí, del cristianismo con Martín Lutero, ¿no? exactamente. Pero entonces aquí está el tema, Michel. Muchos pastores se apropian de la gente y de la hegemonía de la iglesia, pero la iglesia nosotros no las hemos comprado por sangre. Pero por otro lado, el pueblo es responsable de lo que escucha y lo que practica. Todos tenemos que dar cuentas por nuestra propia vida. Y los pastores, dice la Escritura, tenemos que dar cuentas por lo que hemos hecho con la gente que estaba bajo nuestra administración. Somos mayordomos, no somos los Resumiendo, dueños. resumiendo toda la conversación, esta parte de la conversación, vivimos como ateos de lunes a sábado y cristianos los domingos. Sí, pero y a veces nos ponemos ahí. Yo creo que los pastores tenemos la responsabilidad de no hacer lo que nos da la gana y el pueblo no tiene la responsabilidad de que el evangelio se viva. Entonces, a mí me encanta cuando el pueblo me demanda, ¿no? Cuando el pueblo me pide, "Oh, Samuel, esto, o incluso los que me aman y ven alguna situación en la que yo pudiera estar fallando, me lo dicen. Oye, Samuel, esto, cuidado. Eh, son la gente que está. Yo no necesito palmeros. ¿Entiendes lo que es Sí, palmero? sí, sí, sí. Una vez le dije, por ponerte un ejemplo, una vez le dije a un hermano que está cerca de mí en el trabajo de la iglesia, dije, mira, tengo esta idea y tal. Y me dice, pues me parece muy bien. Y entonces a los 3 días vimos a otro hermano también que está cerca de mí y él y yo estábamos juntos con ese otro hermano, esa persona, y digo, oye, fulano, mira tal, he tenido esta idea. Y dice, hombre, pues a mí no me parece. Y el otro que me había dicho que sí, me dice, hombre, yo también pienso como tú, como el otro. Y yo lo miré y dije, Ah, hace 3 días me dijiste que ¿qué eso era está una buena idea. pasando? Y entonces yo le dije, oye, no necesito gente que cuando me ve que me voy a estampar contra la pared, encima me anima, venga, estámpate. Necesito gente que me diga, frena porque te vas a estampar contra la pared. Ah, ese Entonces, es el verdadero amor. sí, yo creo que la iglesia, al final es entender que la iglesia no es nuestra, la iglesia no es mía. Yo tengo que capacitar a la iglesia para que pueda vivir su relación con Dios, darle las herramientas. Entonces enseño la palabra. Y la iglesia tiene la responsabilidad de que esa palabra que se enseña no se convierta solamente en información, sino que transforme su vida. Guay, Ese es el secreto. guay. Pastor, Samuel, una curiosidad que se me viene a la mente. Bueno, curiosidad. Estuve comentando con un amigo del trabajo que iba a llamar a un pastor, ¿no? Y me dijo, y yo le dije, es español. "No, pastor español, y hay de eso. Así dijo, ¿no? Para que vea, ¿no? Porque claro, aquí en España están bastante acostumbrados, no tanto, ¿no? Pero los que saben un poco y se dan cuenta que aquí en España hay muchos pastores sudamericanos. Ujú. Y entonces, ¿qué pasa? Como español, como hombre de la tierra, ¿cómo es evangelizar aquí en España? Pues es igual de duro que en cualquier otro lugar. Eh, pero tenemos que perseverar. Hay mucha gente que dice, bueno, es que los cristianos llevan aquí en España 3 días. No, no, no. Eh, el cristianismo en España lleva siglos y siglos y siglos y siglos. En Madrid, un grupo de pastores pidieron una audiencia con la alcaldesa y la alcaldesa les recibió. Y entonces, bueno, ese grupo de pastores fue, se presentó, le regalaron una Biblia y tal. Pero la primera reacción de la alcaldesa para con los pastores fue, ¿y ustedes quiénes son? ¿Ustedes de dónde vienen? ¿Cuál es su tradición? ¿Para qué fue aquello? Porque los pastores la pusieron al día. No es, Wow, claro, pero es que no, es imposible no saber sobre la tradición cristiana en España, de cómo la reforma también llegó a España, pero el rey de la época, Carlos I de Alemania, quinto de España, o al revés, yo nunca me acuerdo, él impidió que el evangelio se extendiera en España. En España teníamos, y fue la cuna de la Inquisición, que era perseguir a todo aquello que no volviera a el cristianismo católico que imperaba en la época. Entonces hay muchos cristianos que perdieron su vida o que tuvieron que callarse viviendo su fe en silencio, pues como la viven hoy por ejemplo, en países como en China, en la India o en algunos países de África o incluso de América, donde tienen que ocultar su fe porque alguien les prohíbe vivirla. En España eso pasaba. Pero en España, bueno,
Hay iglesias en España, en Cataluña, por ejemplo, que tienen más de 150 años. Wow. Entonces, y está llena de españoles o de catalanes, en el caso de Cataluña. Está llena de manchegos si están en Castilla-La Mancha. Están llenas de andaluces si están en Andalucía. Están llenas de canarios si están en Canarias. Entonces, mi padre se convirtió en el año 58, algo así. Mi padre tiene desde el año 58 siendo un cristiano. Y yo nací en un hogar cristiano, pero la fe no se hereda. Mi padre me hablaba de su fe, mi madre me hablaba de su fe. Yo escuchaba en la iglesia de la fe, pero la fe no se hereda porque Dios tiene hijos, pero no tiene nietos. Yo tengo que tomar una decisión por Cristo. Entonces, el cristianismo está en España desde hace muchos siglos. Yo te puedo decir personas que aquí en Cataluña, que son españolas, que están en las iglesias. Así, muchísimas. Bueno, en la iglesia que yo pastoreo tengo muchísima gente que es natural de España. Algunos de ellos ya convertidos. Tengo una persona en la iglesia que es de séptima generación de cristianos. O sea, sus 6 generaciones anteriores han sido cristianos. Y estoy hablando de el año 1800 y largo. Wow. Gente que iba como colportores, era la palabra que se usaba, que eran los que llevaban la palabra por los pueblos. Me los tiene que presentar. Esto Bueno, será eso están en mi iglesia, increíble. esa gente está en mi iglesia, es una mujer de la iglesia que es ella y su familia, de su familia, pues ella y su esposo son los que vienen a mi iglesia, a nuestra iglesia, donde yo pastoreo. No es mía, la iglesia del Señor, pero la iglesia que yo pastoreo. Pero, y su familia va a otra iglesia, pero ellos son séptima, y bueno, y tienen nietos, tienen hijos y tienen nietos que ya son esa séptima y esa octava generación, descendientes de gente que se convirtió a Cristo en España. Entonces, bueno, y te puedo decir un montón de nombres de personas en el contexto mío, donde yo nací, en las Islas Canarias, en la iglesia en la que yo estaba, un montón de personas que se convirtieron en aquellos años, para mí, unos referentes, porque vivir la fe en España en los tiempos de la dictadura era complicado, donde se vivía el nacionalcatolicismo. Impuesto por el Estado. Exactamente. Mi padre iba a la iglesia y llevaba su Biblia envuelta en papel de periódico. Wow. Iba el periódico, la Biblia adentro, y entraban en el lugar donde se reunían, que era un piso. No era un local, era una vivienda y llegaban con el bus, se bajaban todos con el bus, a veces en diferentes paradas e iba entrando de uno en uno para que nadie Esto es sospechara. surrealista lo que me está Pero contando. esto pasó en España, Esto no lo sabía. claro. Entonces, Qué mira, ignorante soy. no pasa nada, aprendemos todos los días. Yo supongo que tú tienes el programa para conocer ciertas cosas también, para Por aprender, ¿no? supuesto, ¿no? La idea es esta, es decir, mira, hay varias olas en los últimos años de crecimiento entre el pueblo español, entre la gente de aquí. Eh, la primera ola llegó entre las iglesias de Filadelfia con el pueblo gitano. Wow. En los años 70, 60 se empezaron a convertir un montón de gitanos, un montón de personas que hoy viven la fe como nosotros. Conozco muchos gitanos que aman al Señor grandemente, que todavía, y que ellos tienen una carga muy fuerte por alcanzar a todo su pueblo gitano, que todos conozcan que Jesús es el Señor. En los años 80, debido a la situación económica en España que se dio, pobreza, paro, delincuencia, Perdón, solo abrir un paréntesis aquí. ¿Cuándo te refieres a ola? Podríamos comparar como un avivamiento, lo que eso el es, idioma cristiano que inventamos. eso ¿Se es. puede comparar a eso? El cristiano entendería avivamiento, alguien que no es cristiano entendería lo de la ola. Eh, eh, Y esto poco se habla en las iglesias, bueno, por lo menos en la que estuve, yo, 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 poco o nada. De yo, hecho, yo, nada. yo soy español, entonces yo conozco la tradición aquí. Eso es increíble. Este Este, podcast me está enseñando mucho. yo, 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 Esto se está yo estudié- volviendo muy, muy yo he interesante. estudiado yo soy teólogo. Entonces, yo he estudiado teología en España, por lo tanto me han enseñado cómo era la teología en España. Y teníamos historia del cristianismo, donde hemos tenido 4 módulos, después historia del cristianismo en España, historia de la reforma en España, todas esas cosas. Entonces, la segunda ola, en los años 80, debido a la pobreza, al paro, la marginación, la delincuencia que había en España, debido a que salimos de una dictadura, se entró a un libertinaje que no a una libertad, y entonces pues las drogas acamparon a su, y entonces empezaron a salir en muchos sitios en España, empezaron a salir los centros de rehabilitación de personas con drogodependencias o con alcoholismo. Entonces esa fue una segunda ola. Se convirtieron muchas personas, pues que
Primero, pues que estaban metidos en drogas, pero también se convirtieron los padres, los hermanos, las esposas, los hijos de aquellos que estaban en esa situación. Y Me la dijiste seis. Esta es la segunda, la segunda, y me tercera. falta la tercera, son tres. Son tres. Y la tercera ola, donde hay un crecimiento bastante alto y de avivamiento en España, es a partir del año 2000, o aproximadamente en el año 2000, cuando empieza a llegar a España la migración que viene de América del Sur, de Centroamérica, pero también que llegan de los países del este de Europa y de África. Entonces se empiezan a formar muchas comunidades y las iglesias españolas se empiezan a llenar de personas que vienen de otros países y la iglesia se empieza a adaptar a eso. Pero una de las cosas que yo defiendo es que aquí en España tenemos que vivir nuestra cultura. Yo tenía, en la iglesia que yo pastoreaba en Madrid, tenía mucha gente de América del Sur y de América Central y me decían, ¿podríamos cantar unas canciones así en plan medias merengue, con cumbias y salsita y tal? No, porque estamos en España. Me ¿Y encanta el pensar objetivo eso. cuál es? Alcanzar al español. Me encanta. Entonces, esa era la idea. Entonces, esas tres olas nos han permitido ver un crecimiento. Evidentemente, si miras las estadísticas que están ahí al alcance, si puedes verlo en Ferede o puedes verlo en hay una entidad que se llama, bueno, no me acuerdo el nombre, si después del programa te la pasaré. Hay estadísticas de cómo ha sido el crecimiento pero en España, pero los últimos 24 años el Evangelio en España ha crecido más que en cualquier otro país en muchos países del mundo, en tantos porcentuales, no en el número de personas. Si tú miras en tantos porcentuales, un 5 un 20 un 100 un 200%, entonces tú puedes darte cuenta de que el Evangelio en España ha crecido mucho. De hecho, en el año 2000, en España no llegábamos a 2000 iglesias. En el año 2024 somos más de 4500. ¿Cuál es la proporción? En 24 años, más de un 100%. Hemos doblado el número de iglesias donde se predica el Evangelio. Es verdad que hay muchas de ellas en las que hay muchas personas que son de fuera, pero la gente de España se sigue convirtiendo. En menos cantidad, me parece, pero Se siguen convirtiendo, pero se sigue predicando. Y siguen habiendo hombres y mujeres que dedican su vida. Sí, no, pero no te lo voy a negar, pero eh, el que llegó hace 20 años, 24, 25 años, ha tenido hijos aquí. Los hijos de esas personas que llegaron desde otros países, ¿de dónde son? si han crecido aquí son españoles. Cultura y todo eso se pega. Ahora, siguen siendo personas que no serán nietos de Dios, tendrán que ser hijos, tienen que tomar una decisión por ellos mismos. Pero seguimos creciendo. El número de actividades que se hacen para el pueblo evangélico en España hoy en día no tiene nada que ver con el número de actividades que se hacían hace 20 años. Yo tengo 49. Los 49 años estoy metido dentro de la iglesia. Eh, tengo 24 años como pastor, pero antes de fraile fui monaguillo, es decir, yo he sido de la base cristiano, de congregarme. Yo he visto los cambios, ¿eh? Sí. Sí. Wow, increíble. Y he visto los cambios también en la población española. Hoy tuvimos una reunión de lo que nosotros llamamos células o ADN. En nuestra iglesia le llamamos ADN, pero son células, son grupos de mujeres, hombres y mujeres que se reúnen para predicar el evangelio, para vivir la fe y compartir la fe con otras personas. De las, creo que éramos 13 o 14 personas las que estábamos reunidas en esa casa hoy. Vamos a decir que eran 14. 13 eran españolas, nacidas en España, la mayoría de ellas nacidas en Cataluña. Pues, Una, una era de Honduras. esto es increíble porque no se ve eso muy a menudo Bueno, yo hablo por mi experiencia. Vale. Yo convivio bastante tengo una convivencia bastante grande con el pueblo latino en general, iberoamericano en general. Y eso no está mal. Eso está muy bien. Yo creo que todos tenemos que alcanzar a la gente. Mira, hace muchos años, Pero con esto yo quiero decir una cosa. Y... No, sigue, sigue. no, Quiero escuchar lo que iba a decir. no, que digo que hace muchos años atrás llegó un misionero a Madrid, donde yo vivía como en la ciudad, en Alcobendas, vivía como pastor. Y en esa ciudad, en Alcobendas, hay una zona que se llama La Moraleja, que es una zona de mucho, mucho dinero. Ahí viven las familias más adineradas. Bueno, una parte de las familias más adineradas de Madrid viven en ese, y pertenece al municipio de Alcobendas. Y me acuerdo que una entidad misionera mandó un misionero para alcanzar a un determinado tipo de población, y era esa población. ¿Y sabes para qué llegó ese misionero? Vivió ahí donde vivían esa gente
iba a jugar al golf, iba a los clubes donde ellos iban y su objetivo era predicar el evangelio. Yo creo que uno tiene que hacer énfasis concreto. Tú te tienes que marcar metas. Cuando tú haces este programa de radio, tú tienes una meta. Tú dices, yo no hago este programa de radio solamente porque me gusta hacerlo. Yo tengo una meta con esto. Podrías haberte dedicado a hablar de coches, si te gustan mucho los coches, pero tú hablas en medio de todo, hablas de la fe y hablas de muchos temas más, pero hablas de la fe, ¿sí? Entonces, tú tienes un objetivo. Yo creo que como cristianos tenemos que tener objetivos de qué es lo que queremos alcanzar. Y yo he sido pastor en una iglesia en Madrid donde el 90%, 85%, 90% de las personas que estaban en la iglesia eran de Latinoamérica. Pero yo sigo teniendo una carga por la gente natural de aquí, pero no hago excepción de personas. Yo no rechazo. Ahora mismo tenemos en la comunidad de la que yo soy pastor en Sabadell, cuando empezamos, el 90% eran españoles. En la actualidad, podríamos decir que estamos en un 50-50. Sigue creciendo el número de personas españolas que llegan, o catalanas, ¿vale? Y sigue creciendo el número de personas que vienen de fuera. Bueno, en resumen, yo creo que el principal objetivo es que crezca. Exactamente. Siempre claro, Y que el evangelio sea predicado. claro. Y a partir de ahí la consecuencia viene, Exactamente. es automática, ¿no? Yo sigo creyendo, y esa es la razón por la que trabajo como pastor, sigo creyendo que Dios ama a España, igual que ama a Brasil, igual que ama a China. Lo que pasa es que tenemos que tener claro dónde apuntamos. Y todos los que llegan tienen que entender que llegan a un lugar que es campo de misión. Todos los que están tienen que saber que esto es campo de misión. Y podríamos en otro programa, en otro tertulia, en otro tiempo, podríamos hablar de la misión, que es un tema muy interesante y muy olvidado. Si una iglesia que no hace misión, solo te dejo un titular. Una iglesia que no hace misión no es iglesia, Por muy pequeño que sea. por muy pequeña que sea. Porque la misión no es solamente mandar gente a África o mandar gente a los países del este o a China. No, no. La misión se hace aquí. En una iglesia una vez entrabas y todo bien, pero cuando salías de la iglesia había un cartel ahí en la puerta de la iglesia cuando salías a la calle y el cartel decía, está usted entrando en un campo de misión. Wow. El mundo es el campo de misión. Entonces ahí tenemos que predicar. No, otra cosa muy creativa que hicieron, ¿eh? Me Claro. gustó eso. Entonces la idea O es, sea, al salir, ¿no? A entrar. sí, sí, entonces la Entonces, idea es, eh, todas las personas tienen que ser alcanzables, no hacemos acepción de personas. Sí, pastor, tú has tocado un tema muy delicado y yo quisiera pincharle un poquito más. venga. Ya partiendo para el final de la conversación, porque me gustaría mucho que volvieras para una próxima. La conversación me encantó y podríamos traer otros temas. Muy Pero bien, ya partiendo para el final, yo quisiera hacer una pregunta quizás un poco delicada. No sé si llega a ser delicada. Bueno, sí, delicada y polémica. venga, dale. Tú dijiste sobre no hacer acepción de personas. Ujú. De hecho, esto es un versículo bíblico. Sí. ¿Qué pasa con las personas en el mundo actual donde estamos? ¿Qué pasa con las personas homosexuales, transexuales, en fin, todo este rol de personas de género que se ha creado hoy, que yo particularmente veo es una tontería, pero bueno, cada uno se identifica como quiera, siempre y cuando no se imponga sobre los demás. Esto es mi punto de vista. Ujú. Entonces, en relación a estas personas, ¿qué pasa con ellas? Porque muchas de las veces las personas de fuera nos ven como intolerantes, como nos ven como un peligro a estas personas. ¿Quién es el que pone tamaño al pecado? Nosotros. Porque para Dios el pecado es pecado y no hay una cosa que sea más gorda que otra. Si tú fallas en una cosa, estás fallando en todas. Por eso la ley no nos puede salvar o la obediencia a la ley no nos puede salvar. Si hubieran 100 mandamientos, que hay más, que se resumen hay 613 mandamientos en el Antiguo Testamento En que el se Antiguo. resumen en 10, ¿sí? Pero si hubiera 100 mandamientos y tú obedeces 99 y fallas en uno, la Biblia dice que eres culpable de todos. Por eso no podemos ser salvos por la obediencia a la ley. No podemos ser salvos en nuestra fe por las obras que hacemos. Somos salvos por la gracia de Dios, por el sacrificio que él hizo en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados. ¿Sí? Ok, Entonces, ¿quién pone tamaño al pecado? Nosotros los hombres. Pero para Dios,
todo aquello que le desobedece, todo aquello que hace algo que es diferente, ¿vale? Eso es pecado. Entonces yo creo que las personas que tienen, que practican la homosexualidad en mi iglesia son bienvenidas. Los hay o los habrá, no lo sé, pero en mi iglesia son bienvenidos. Pero todos se van a enfrentar al mismo mensaje. Es el mensaje de Jesucristo crucificado, sepultado, resucitado y estando subiendo a los cielos y estando a la diestra del Padre. Él es quien perdona nuestros pecados. Todas las personas que vienen a nuestra iglesia reciben el mismo mensaje. Sea cual sea su pecado, Michelle, sea cual sea su pecado, salud, Perdón. sea cual sea su pecado, todas las personas tienen que encontrarse con Jesucristo. Entonces yo no seré quien le diga a la gente, no me pondré en la puerta a hacer un cribado de este puede y este no puede, porque este no es igual que yo. Si fuera por esa regla de tres, era lo que hablábamos al principio de nuestra conversación, que marcamos, decimos, no, la gente tiene que vestir así, la gente tiene que hablar así, si no, no eres un cristiano como yo. Oh, ¿qué tipo de música escucha Dios? ¿Qué tipo de ropa se pone Dios? ¿Me explico? Entonces yo creo que todas las personas que llegan a la iglesia, que llegan con una necesidad de Dios, necesitan una transformación, necesitan arrepentirse, reconocer que son pecadores, arrepentirse de sus pecados, dejar de practicar esos pecados. Y la Biblia habla con términos claros de que la homosexualidad es un pecado. No es una enfermedad, no es una situación rara, es una desobediencia a Dios. Como todos tenemos, Exactamente. de varias maneras diferentes. Porque uno es mentiroso, el otro es ladrón, el otro es adúltero, ¿vale? Porque hablamos de la homosexualidad y criticamos a los homosexuales. Pero ellos también tienen necesidad de tener un cambio de rumbo en su vida y tener un encuentro con Cristo. Pero también lo tiene alguien que se dedica, que está casado y que se ha acostado con todas las mujeres que están en su trabajo. Pero lo hemos pasado por alto, porque como ya es un pecado que ahora ya no está tan de moda, o sea que ya lo hemos visualizado como algo normal. Con todo cariño, hemos visto otro tipo de pecados que lo hemos dicho, bueno, sí, ya en la iglesia lo hemos pasado por alto. Somos muy dados como iglesia, somos muy dados a juzgar al otro, pero el otro no ha tenido la oportunidad que yo he tenido. Yo he tenido una oportunidad que es escuchar el Evangelio y caer rendido a los pies de Cristo. Todas las personas merecen eso. Entonces, si cualquier persona homosexual viene a mi iglesia, será bien recibido. Lo único que le pido a cualquier persona homosexual que viene a mi iglesia es que entienda que nosotros vivimos la fe y la vida de una manera que a lo mejor a él no la entiende. Entonces, yo quiero que él entienda que si viene a mi lugar, no me puede imponer lo que él piensa. Claro. Igual que yo no se lo impondré. Pero le compartiré mi fe y hablaré con él como hablo con cualquier persona. Yo en mi trabajo tengo personas que son homosexuales. Y una vez alguien me dijo, sí, pero es que ustedes son homófobos. Yo, dime qué día yo a ti te he perseguido. Dime qué día a ti yo te he injuriado o te he calumniado o he dicho algo en contra de ti por tu condición sexual. Pero dime qué día yo he perseguido al adúltero aquel que sabiendo que es casado está flirteando con todas las compañeras del trabajo. Dime qué día yo he juzgado a otra persona por hacer esto y esto y esto y esto. ¿A quién he perseguido? Pero tengo una manera de pensar. Y si tú tienes derecho a pensar como piensas, yo tengo derecho a pensar como pienso. Entonces, si nos respetamos, uno de los principios fundamentales del Evangelio es el respeto al otro. Entonces, Jesús respetó a todos. Cuando él se acercaba a la gente, a Jesús lo criticaban los fariseos que mencionaste antes, los religiosos de aquel tiempo. Lo criticaban porque se juntaba con los publicanos, que eran los recaudadores de impuestos. Se juntaba con prostitutas, se juntaba con pobres, se juntaba con gente que era cojo, que era esto y lo otro. Pero cuando hablaba con ellos, le transmitía el reino de Dios, le transmitía el evangelio de Jesucristo. Y había una frase que siempre les decía a casi todos. Ahora que has escuchado esto y que te arrepientes, vete, vete y no peques más. Entonces todos tienen derecho a escuchar el evangelio y todos tienen la oportunidad de tener un cambio. Entonces, bueno, si vienen personas homosexuales a mi congregación, los voy a recibir. De hecho, alguna vez ha venido alguno que otro y nosotros los hemos recibido como recibimos a cualquier persona.
Pero si te quieres integrar en la comunidad, tienes que entender que evidentemente integrarte en una comunidad cristiana significa que intentamos seguir las enseñanzas que Jesús dijo, lo que dejó escrito. Entonces, hay enseñanzas de la palabra que van en contra de la práctica de la homosexualidad, porque Nada será impuesto. nada será impuesto. Todos son recibidos, todos son bien recibidos, Va. porque amamos a las personas. Entonces, 3:16. sí, amamos a las personas, pero eso no significa que seremos, eh, hay una palabra para esto, que seremos condescendientes o como que no pasó nada. No, no, no. Vamos a predicar lo que dice la Escritura, sin atacar a nadie. Oiga, pastor, es que usted hoy predicó y predicó contra mí. Bueno, no, yo he predicado lo que dice el texto bíblico. Si a ti te picó, pues tienes que rascarte. El que se pica es porque ajo come, dice el refrán. Si a ti te picó lo que dice la palabra, es que Dios está trabajando con tu corazón, pero yo no se lo impondré. Y Aunque hay veces que me gustaría obligar a la gente, porque veo que la gente va hacia un pozo. Tú sabes cómo es esto que tú ves que la gente va, lo que te dije antes, ¿no? sí, La gente va como si va al barranco, al precipicio, que se va a tirar y tú quisieras agarrarlo, pero le estás advirtiendo, le estás diciendo, pero no, 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 no hay manera de agarrarlo. Hay gente que va al precipicio y te gustaría impedírselo, pero es lo que te dije antes, yo no puedo coger a los niños de 28 años, claro. pesan mucho. Me cansaría, puedo coger a un niño de 3 meses, de 6 meses, de un año, después le enseño a caminar. Ay, perdón, que yo empiezo a hablar y hablar y No, hablar. no, es que me encanta cuando vienen invitados que hablan bastante, Sí, porque así aprendo mm, y las personas que escuchan están ahí para eso, para escuchar al perfecto, invitado. perfecto. Eh, Pastor Samuel, Pastor. En este podcast tenemos la costumbre bueno, tenemos dos costumbres. La primera, ya he fallado al invitarte. Yo cuando invito a una persona, yo siempre le digo para que le traiga alguna cosa para dejar de recuerdo. Por ejemplo, todo lo que hay aquí es de eso. Ah, Y caramba. no te dije esto. Me Vale. olvidé de decir para que trajera algo para dejar de recuerdo, Me, sea pa- lo que sea. me parece que me vas a tener que invitar a otra segunda vez. A eso voy. O sea que habrá que tener una segunda oportunidad, sí o Sin sí. duda, con mucho gusto, No hay cómo dejar pasar esto. O con sea mucho que gusto, volverá más veces seguro seguro. y traerá algo. Y como yo siempre digo, aquí el valor es lo de menos. Hay personas que traen Sí, lo que, lo que sea. cualquier cosa. Ajá, El importante es dejar aquí, esto de quién es, bueno, este es del Samuel que ha pasado por aquí y aquí perfecto, está su detalle. perfecto. Y la segunda costumbre que tenemos es la siguiente. Dejamos los últimos minutos, dejamos un tiempo final para que el invitado mire a la cámara esa y envíe un mensaje a los oyentes que están escuchando, el mensaje que quiera y el tiempo que quiera. Dedícate a mirar la cámara esa y a decir lo que a ti te plazca, lo que esté en tu corazón, en fin, Lo en que, general. O sea que con mucho gusto. ahí tienes toda la audiencia para enviarles un mensaje que te parezca bien. Pues nada, amigos, ha sido un placer estar con vosotros en primer lugar. Compartir un poco lo que está en mi corazón. Estas son las vivencias, no de un hombre religioso, créeme. Si no me conoces, pues puedes pensar, bueno, pues eso es lo que tú dices, pero te invito a que de alguna manera también puedas conocer lo que te dicen y por qué te lo dicen. Y esta es mi vivencia. Mi vivencia es de tener una relación personal con Dios. Yo me considero una persona en este mundo. La Biblia dice que somos peregrinos en la tierra. Estamos aquí solamente de pasos y vamos hacia un camino que es la eternidad. Y en la eternidad tienen dos formas de vivirla, cerca de Dios o alejado de Dios. Esto es lo que conocemos como el cielo y el infierno. Hay personas que en el cielo van a poder vivir por la eternidad con Cristo porque han reconocido que Jesús es el Señor y hay otros que pasarán separados pasarán toda la eternidad separados de Dios porque estarán viviendo en ese infierno. Y el infierno es un lugar, pero a la vez también el infierno lo podemos definir como pasar toda la vida sin Dios. Eso es lo más triste que hay. Entonces, puede ser que pienses que estás en esta vida para disfrutar de los placeres que te ofrece, porque la vida es corta y que necesitas hacer tantas cosas, pero precisamente porque la vida es corta y porque solamente hay una oportunidad para vivirla y solo hay una oportunidad para decidir, es que te invito a que tú pienses acerca de tu eternidad con Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Él?
qué es lo que Él pudo hacer por ti. Y hay algo que tú tienes que pensar, saber, entender y meditar constantemente en ello. Sea quien seas, sea lo que seas, Dios te ama. Dios tiene algo maravilloso que ha hecho por ti y por mí. Y es que envió a su Hijo Jesucristo para que, muriendo en una cruz, pudieras ser perdonado de todos tus pecados. Te recibe tal y como eres. Pero eso sí, te recibe y entonces tu vida va a ser transformada. Te va a dar paz, te va a dar esperanza, te va a dar cambios, te va a dar entendimiento, te va a dar una nueva comprensión de todo lo que tú tienes alrededor. Pero te va a dar la paz que solamente Jesús puede dar. Una paz que no tiene entendimiento en este mundo. Hay mucha gente que busca descanso de muchas maneras, pero cuando ese descanso se termina, vuelve a la rutina y después tiene que buscar otro descanso. Pero en Cristo tenemos paz permanente. Así que te invito a que te acerques a Jesús, no como una religión, sino para tener una relación personal con Él, para que puedas tener con Él una amistad. Así que te invito a que reconozcas que tienes necesidad de Dios, que le busques con todo tu corazón y que si te acercas a Él sea para decir, soy pecador, te pido perdón, me arrepiento de todos mis pecados, te necesito, Jesús, y quiero ser un seguidor tuyo. No va a ser fácil, pero Él prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y nos ayudaría a que fuera posible. Así que, amigo, acércate al Señor Jesús, acércate a Cristo, porque Él tiene algo especial para ti. Dios te bendiga, espero volver a verte en otro momento con mi amigo Mitchell. Gracias, Mitchell, por este tiempo. Gracias a ti, Samuel. Y nos quedamos para el próximo podcast. Espero tenerte aquí pronto otra vez. Esta conversación ha sido increíble y creo que podríamos quedar aquí tranquilamente 1 hora más. Lo que pasa es que de Podría ser. tiempo vamos justo. Bueno, mi gente, personas queridas, muchas gracias por estar ahí escuchando. Muchas gracias por este momento. Lo agradezco de corazón. Y yo os pido que haga lo que llamamos de triple C. Comentar, curtir y si posible compartir con sus amigos y conocidos para que este mensaje va más lejos. Y nos quedamos para el próximo. Mucho gusto, muchas gracias y nos vemos pronto. Adiós.